debe ser conjuntamente. Esto por las características que se tienen de la manera de reproducirse y la manera de actuar de estas estructuras parásitas. Estamos obviamente todavía hablando de protozoarios flagelados, ¿sí? El Trypanosoma era un protozoario sanguíneo y la Leishmania es un protozoario tisular y hemático. Estos protozoarios siempre deben de estudiarse conjuntamente por las características propias. La vez pasada interrumpimos esto por ver los temas que expuso Sofía, no correspondían a lo que era la giardia, la giardiosis y la tricomoniosis. El día de hoy veremos unos aspectos muy impactantes de lo que es la leishmaniosis, y que esto nos va a empezar a que nos conduzcamos a una situación muy álgida en cuanto a imágenes, en cuanto a situaciones. Ahorita vamos a ver también algunos videos de diagnóstico, pero la leishmaniosis es un tema muy complicado, sobre todo con lo que respecta a la respuesta inmunológica que se tiene en el individuo, y es una de las parasitosis muy similar en el actuar inmunológicamente a la que sería la amebiasis, porque son de las que dejan huella inmunológica, son de las que dejan una inmunología esterilizante, y que esto atribuye a que no se vuelvan a contagiar las personas en un momento determinado con la leishmania. La leishmania es un tema muy apasionante, es un tema muy profundo. Si nosotros empezamos a hablar de leishmaniosis, empezaremos a hablar de que existen más de 700 serotipos diferentes en todo el mundo. Existen una gran cantidad de especies que geográficamente se van clasificando y van denotando ciertas características propias por región. Cuando nosotros hablamos de leishmania, podemos hablar de una gran cantidad de especies en América. Ahora veremos el mapa cómo está distribuido, pero hay una gran cantidad de especies y que serológicamente pueden tener muchos serotipos. Esto nos conduce a que hay que actuar sobre este tipo de protozoarios en base a las características propias. ¿Por qué? Porque pueden variar. Hay inclusive, para que ustedes tengan una idea de la importancia de la leishmaniosis, hay revistas especializadas a nivel mundial que tratan únicamente el tema de leishmania. Cuando nosotros hablamos aquí en la parasitología, en la Facultad de Química o en la Facultad de Medicina, de los aspectos clínicos, de los aspectos diagnósticos, pues vamos a hablar no de toda esa abundante situación que se tiene alrededor de nuestro planeta, sino que vamos a ir directamente a dirigir el estudio sobre esas características propias que se tienen en nuestro medio, de los que se tienen en América. Veremos ahorita que afortunadamente algunas de las clasificaciones de la leishmania no las tenemos nosotros en nuestro continente, y que eso es muy apreciado. ¿Por qué? Porque son características propias que van a destruir tejidos, y que esto pues a veces provoca deformaciones, ¿sí?, por la destrucción misma de tejidos. Cuando nosotros empezamos a platicar de la leishmaniosis, tenemos que considerar que también existen una gran cantidad de padecimientos infecciosos que hay que hacer una diferenciación entre uno y otro. ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar la parasitología? Yo les decía, el que estudia parasitología tiene que saber un poco de micología, o al revés, el que estudia micología tiene que saber un poco de parasitología, porque son entidades que deben de cubrir muchos aspectos diagnósticos que nos van a ayudar a desarrollar el diagnóstico específico de cada uno de estos padecimientos. Ahorita lo veremos y cerraremos con unas imágenes y unos videos, y les voy a hacer una presentación de lo que es los tratamientos. Y la leishmaniosis, normalmente cuando nosotros hablamos de ese tipo de padecimiento, pues abarcamos una gran cantidad de clasificación y una gran cantidad de aspectos patológicos que se presentan. Es un tema muy amplio. Obviamente nosotros aquí vamos a hablar características generales, no vamos a hablar directamente sobre situaciones muy
específicas de las situaciones regionales, pero obvio, tenemos que hablar del diagnóstico característico de lo que se encuentra en nuestro medio, en nuestro país, en nuestro continente, y de ahí podemos ir brincando algunas otras situaciones. El comportamiento inmunológico muy parecido, y sobre todo el contexto de la antigenicidad puede ser muy variado. En cuanto a la similitud con lo que hablamos de la trypanosomosis, hablamos que también tienen fases evolutivas diferentes. Vamos a ver si empezamos con la presentación ahorita. A ver si me avisan si... Vamos a ver. Vamos a ver si se ve, ¿sí se ve la presentación? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar. Muy bien. ¿Qué es la leishmaniosis? Híjole. Hace algunos años y se me ocurrió dirigir una tesis ahí en la Facultad de Química sobre la leishmaniosis. Y era un tema tan amplio que después de, a mí no me gusta dirigir tesis muy largas, pero después de un año de estar haciendo este tipo de trabajo de tesis, cubrimos aspectos muy amplios y al final de cuentas el chico se tituló, pero nunca terminamos de ver lo que era la leishmaniosis. Siempre aparecen datos nuevos, aparecen investigaciones nuevas, y esto nos hace ver que la leishmaniosis es una enfermedad, primero, que la vamos a clasificar como está clasificada en todo el planeta, y segundo, la vamos a encontrar en diversas zonas geográficas. Ahorita regresamos a esta diapositiva. Miren, aquí tenemos casos de leishmaniosis, obvio, estamos hablando cutánea. La distribución geográfica de la leishmaniosis cutánea. Aquí en América, sí, aquí nos falta ver un poquito aquí en el sur de los Estados Unidos, que hay también un tipo de leishmaniosis cutánea que se denomina hiper o hipocrónica, que es un comportamiento muy diferente. Aquí podemos hablar, aquí voy a introducir una serie de términos muy especiales. Cuando nosotros hablamos de enfermedades parasitarias en general, o que empezamos a hablar al principio de que existían o deben de existir una gran cantidad de receptores en las células, en el interior del organismo humano, que van a promover el impacto de la ubicación de las enfermedades parasitarias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las lectinas, de la entamoeba histolítica que tenía receptores en las criptas glandulares? Podemos hablar también de la leishmaniosis, que puede tener receptores en diferentes órganos del organismo, ¿sí? En diferentes sustancias, puede ser en piel, puede ser en vísceras, pueden ser en mucosas, y estos receptores pues pueden variar y varían también en base a las características propias de la leishmania. Si nosotros hablamos ahorita de leishmaniosis cutánea, podríamos poner aquí un foquito rojo en Estados Unidos, y eso nada más es leishmaniosis cutánea. Habría que adicionar la leishmaniosis, que se clasifica de otra manera, visceral y mucocutánea. Nosotros vamos a hablar ahorita en un momento de lo que es la leishmaniosis cutánea, que se da aquí en nuestro país, en el sureste, sobre todo en la península de Yucatán. Tenemos unas zonas de endemicidad donde puede haber leishmaniosis, y tenemos en Centro y Sudamérica, sobre todo Venezuela, Costa Rica, sí, Colombia. En Colombia tenemos investigadores muy buenos, de hecho veremos un video producido por él, y estas características que nos da de la clasificación de la leishmaniosis, pues es algo bien importante. Aquí nada más vamos a ubicar ahorita la clasificación de la leishmaniosis de tres maneras. La leishmania puede ubicarse a nivel visceral. Estamos hablando que cuando se ubica esa leishmania a nivel visceral, pues en diversas zonas geográficas puede llevar diferentes nombres. Primero es el Kala-Azar. Ese es inconfundible. Si ustedes meten esta palabra Kala-Azar
en cualquier libro, en internet, etcétera, inmediatamente les va a aparecer la leishmaniosis visceral. También denominada fiebre negra, en algunos casos de Medio Oriente se llama dum-dum, y en general se conoce como esplenomegalia, que es crecimiento del vaso. Tenemos otra clasificación, que es la leishmaniosis mucocutánea, y que también se denomina bochagua, bubas o espundia. Normalmente el primer término, que es la espundia, es el que se le administra a este tipo de leishmaniosis a nivel mucocutáneo. Y finalmente la leishmaniosis cutánea, que también se conoce como botón de oriente. En México la conocemos como úlcera de los chicleros. Ahorita hablaremos de esto, pero vamos a hablar primero de esta clasificación. Originalmente se decía que una leishmaniasis visceral no puede producir una leishmaniasis cutánea, o una leishmaniasis cutánea no puede producir una leishmaniasis visceral. Hoy en día los últimos estudios indican que probablemente puede haber alguna vía en la cual se pueda conducir a que se produzcan este tipo de leishmaniosis, pero a ciencia cierta aún no se determina completamente cómo se lleva a cabo estos canales de diseminación. Sin embargo, la clasificación que vamos a hacer es la leishmaniosis visceral, mucocutánea y cutánea. Cada una de ellas va a estar producida por una especie en particular de leishmania. Se clasifican con sus serotipos y se dice, ¿sí?, hasta el día de hoy, que no pueden producir estas diferentes leishmaniosis en otros órganos internos o externos del cuerpo. Ejemplo, leishmania donovani, ¿sí? La leishmaniosis, históricamente, la descubren dos investigadores, uno que se llama Leishman y otro que se llama Donovan. Entonces, de ahí adoptan el término de leishmania donovani. Y esto nos conduce a que inicialmente, si estuviéramos en clases presenciales, les hablaré yo de unas anécdotas de cuando estaban algunos otros profesores aquí en la Facultad de Química que trabajaban en el Hospital General y cómo se desarrollaba este tipo de diagnósticos, y que un médico residente que venía de Venezuela diagnostica fácilmente una leishmaniasis visceral, no autóctona, evidentemente, ¿sí? En México es muy difícil que tengamos una leishmaniasis visceral, puede ser que las tengamos diagnosticadas, pero no son autóctonas. Esto es en base a la migración humana. Si cuando nosotros empezamos a ver la historia de la leishmaniosis, vemos que pueden dirigirse a otras zonas geográficas en base a la migración humana. En México, que tenemos una leishmaniosis cutánea producida por una leishmania mexicana, hay otras leishmanias que también se denominan olmecas, ¿sí? Y que son los agentes etiológicos de lo que sería nosotros en una leishmaniasis cutánea en México. ¿Cómo se denomina aquí? Úlcera de los chicleros. ¿Por qué? No tiene nada que ver con el nombre, pero la zona de endemicidad que se da en el sureste de nuestro país está confinada a que ahí se producen una gran cantidad, se crecen los árboles que producen la goma gati, la base del chicle. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Toma esos árboles, corta las cortezas, desprende las cortezas de los árboles lloran, esa situación lechosa que se obtiene, se calienta, y al calentarse lo que hacen es formar esa base, que es la base del chicle. ¿Sí? De ahí que se denomina úlcera de los chicleros. Y es una úlcera que está superficialmente y que puede estar en la piel o normalmente en pabellones auriculares. Cuando nosotros hablamos de la leishmaniasis mucocutánea, podemos encontrar algunas otras leishmanias, como la leishmania trópica, leishmania brasiliensis. Hay una leishmania por ahí que se llama guyanensis, ¿sí? Y que dependiendo de la zona geográfica, pues van a adquirir también el nombre en ocasiones de esas zonas geográficas o de los países donde se están descubriendo este tipo de leishmaniosis. La leishmaniosis mucocutánea es extremadamente agresiva, ¿sí? Ataca mucosas, destruye normalmente lo que sería el paladar, lo que sería la mucosa de la nariz,
lo que sería esos cartílagos nasales, ¿sí? Y los hace una destrucción que prácticamente se convierte en irreversible. Entonces nos da algunas situaciones muy drásticas en cuanto a las imágenes. Por ahí alguna vez les recomendé que vieran un programa que se llama Parásitos Asesinos. Esos parásitos asesinos pasan un caso de una leishmaniosis mucocutánea en la cual se le destruye toda la nariz y todo el paladar al individuo y les deja un hueco. Al final del programa, pues le hacen una prótesis para llenar el hueco con una nariz postiza, etcétera, y la persona pues reintegra nuevamente a su vida social. Realmente son lesiones extremadamente aparatosas, tenemos algunas no tan aparatosas como las que les estoy comentando, pero sí, en esta clasificación nosotros hablaremos de diversas situaciones de infección primaria. Empezando por leishmania donovani, que se va a nivel visceral, leishmaniasis mucocutánea a nivel de mucosas y la leishmaniasis cutánea, que se ubica a nivel de piel y a nivel de cartílago, ¿sí? Sobre todo de las orejas en el ser humano. Si van teniendo alguna duda o pregunta, me la indican para irla corrigiendo, ¿ok? Profesor, tengo una duda. Sí. Sobre lo de la inmunidad esterilizante, entonces, como mencionaba de los serotipos, por ejemplo, si nos diera una leishmaniasis visceral, ¿ya no nos podríamos contagiar de una cutánea o viceversa, o igual depende del serotipo? No, son muy diferentes y depende del serotipo. Si tú adquieres una leishmaniosis cutánea y te alivias, ¿sí? Muy difícilmente vas a adquirir otra leishmaniosis cutánea, pero probablemente pudiera implantarse una visceral o una mucocutánea. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Ok? Bien. Leishmania SP. Agente etiológico. Recuerdan que habíamos hablado ahí de varios formas evolutivas en el caso de la tripanosomiasis. En el caso de la leishmaniosis, pues vamos a hablar nada más exclusivamente de dos fases evolutivas, ¿eh? Perdón. Una, el amastigote, que es igual que el tripanosoma, la forma de reproducción intracelular in vivo. Híjole, a ver si no me empieza a fallar la voz. Permítame un segundito. Muy bien. La forma de reproducción intracelular. La forma ovalada, la forma redonda, que se ubica en el interior de la célula y es como se reproduce in vivo. Número 2. La otra forma evolutiva es el premastigote o promastigote, que es una forma alargada, flagelada. Si nosotros transformamos esta imagen a lo que sería el promastigote y la mastigote, estaremos observando esto. Esto está en el interior de la célula, se reproduce en el interior de la célula. En el momento en que revienta la célula, salen al exterior, ¿quiénes? Los premastigotes, a infectar nuevas células. Ese es el ciclo biológico de la leishmania. Por otro lado, esto es similar a una mastigote de un Trypanosoma cruzi. Esto es similar a un promastigote de un Trypanosoma cruzi o de un Trypanosoma sp en general. Entonces, si en este momento pusieran un microscopio con un cultivo, porque la forma en que se reproduce in vitro es el promastigote, la forma en que se reproduce in vivo es el amastigote. ¿Ok? Entonces, igual, si en este momento ustedes pusieran un nido de amastigotes y me dijeran, pues es de un Trypanosoma o una leishmania, sí se puede identificar viendo el tejido, más no por la morfología del parásito. Si ustedes me pusieran un cultivo donde también se exhiben esas formas de rosetas, tanto en la leishmania como en el Trypanosoma, y me dijeran, profesor, este Trypanosoma y leishmania no se pueden identificar morfológicamente, histológica e histoquímicamente y antigénicamente sí se pueden identificar
¿Por qué? Porque tienen antígenos completamente diferentes. Antígenos de superficie completamente diferentes. Entonces, dos fases evolutivas, amastigote y promastigote. Aquí ya tenemos la distribución de la leishmaniasis. Muy bien. ¿Quién transmite la leishmaniosis? Las transmiten unos moscos de una subfamilia que se llama Phlebotomine, ¿sí? Nosotros en México tenemos dos géneros que tienen la capacidad de transmitir este tipo de padecimiento parasitario. Un género se llama Lutzomia y otro género se llama Phlebotomos. La Lutzomia tiene algunos elementos que son las clasificaciones de especie que nos hablan de la capacidad en ocasiones del método de transmisión. Por ejemplo, esta Lutzomia diabólica se le ha puesto así porque tiene las características propias de hacer muy agresivo al protozoario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que tenía que pasar el tripanosoma en el intestino medio del triatoma para volverse virulento? Lo mismo sucede con este tipo de situaciones de leishmania. Estos moscos, que también se denominan papalotillas, huetl, moscas de arena, moscos peludos, tienen diversos nombres, este es un nombre náhuatl, ¿sí? Estos moscos transmiten ya no, a diferencia del triatoma, ya no por las deyecciones, sino por la saliva, la picadura del mosco y la saliva. ¿Qué tiene la saliva? Hay tomos completos de investigación de lo que la saliva va a proveer al protozoario para volverlo virulento o volverlo una situación patógena extremadamente grave. Esto obviamente hace que estas luzomias pues tengan diferentes nombres de las especies y algunas de ellas pues la denominan inclusive de una manera pues muy agresiva, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos géneros, hablamos de Lutzomia y también hablamos de Phlebotomos. En Phlebotomos pues tenemos una gran cantidad de especies con las cuales también nosotros vamos a tener la participación de estos moscos que ya vimos de una manera cómo se denominan. Mosco peludo. ¿Por qué se denomina mosco peludo? Aquí lo tenemos insertado en un alfiler. ¿Qué es esto? Es un transmisor, es un Phlebotomos. Hay muchas anécdotas al respecto de los Phlebotomos, otra no lo podemos comentar por el tiempo que tenemos tan reducido en las clases en línea, pero son características propias que nos van a llevar a conocer, a reconocer un Phlebotomos de una manera extremadamente sencilla y extremadamente acertada. Igual que nosotros hacemos en estos ciclos biológicos de los moscos, tenemos la oviposición, ¿sí? La presencia de la larva, la presencia de las pupas y finalmente la presencia de los moscos adultos. Estos son los ciclos biológicos normales que se tienen en el aspecto de los elementos transmisores. Ciclo de vida. Aquí vamos a poner un ciclo de vida y después hablamos de las primoinfecciones. Es un ciclo de vida que llevan las leishmanias SP de una manera muy sencilla, pero también de una manera extremadamente agresiva. Aquí tenemos una Lutzomia o un Phlebotomos. Está picando con el hemocele, con la probóscide, introduce, ¿sí?, aquí al tejido subcutáneo la picadura del mosco y lleva la saliva y lleva ¿quién? Todos los promastigotes. Esto que estamos viendo aquí son las estructuras alargadas que salen de las glándulas salivales del mosco y penetran al interior del organismo humano. Ahorita no nos vamos a fijar un poquito en el aspecto de qué leishmania es, ¿por qué? Eso lo veremos en la prima infección. Aquí únicamente penetran. Si es una leishmania cutánea, se va a quedar a nivel cutáneo. Si es una leishmania mucocutánea, se va a quedar en mucosa. Si es visceral, va a viajar hacia las vísceras. Entonces, aquí los promastigotes van en el interior, ya sea de torrente sanguíneo, en tejido subcutáneo o en mucosa. Entonces, ¿quién se ve afectado? El ser humano.
¿Quiénes son los reservorios naturales de la leishmania? Imagínense el mejor amigo del hombre, el perro. Entonces, aquí ya tenemos otra circunstancia que nos va a hacer que prevalezca el parásito en la naturaleza. Los gatos también pueden ser reservorios naturales, pero el perro lo consideramos como un reservorio natural muy, muy importante para el desarrollo de este tipo, sobre todo de la leishmaniosis visceral. En Venezuela, ¿cómo disminuyeron la incidencia de leishmaniosis visceral? Eliminando a todos los perros callejeros. ¿Sí? Eliminaron a todos los perros callejeros y ahí disminuyó la incidencia de este tipo de leishmaniosis. ¿De acuerdo? Entonces, estos ciclos biológicos se inician con la introducción del promastigote, la introducción en el interior de las células blanco, que también, igual que en el trypanosoma, esos promastigotes se pueden ser fagocitados por macrófagos. De hecho, se los fagocitan, ¿para qué? Para empezar a presentar los antígenos. Pero tienen mecanismos de evasión inmune, como las moléculas citotóxicas, que inactivan el funcionamiento del macrófago y hace que esta célula se convierta en un nido de amastigotes. Estos pueden proliferar o pueden llevar a los amastigotes a otros órganos blancos, en el caso de la leishmaniasis visceral o en el caso de la leishmaniasis mucocutánea. Se liberan los amastigotes, se producen los promastigotes, viajan y llegan nuevamente a piel, a torrente sanguíneo, o pueden llegar a mucosas. ¿Y cómo se cierra el ciclo biológico? Cuando el mosco nuevamente pica, absorbe, ya sea amastigotes o promastigotes, llegan al intestino medio y ahí empieza el ciclo biológico nuevamente. ¿Sí? La formación del promastigote procíclico, la fisión binaria en el intestino medio, la diferenciación, el premastigote metacíclico y después nuevamente a las glándulas salivales. ¿Para qué? Para cerrar un ciclo biológico. Es un ciclo biológico que aparentemente es sencillo, pero en su fisiología y bioquímica es extremadamente complejo por todas las consecuencias que trae en la transformación y en todas las sustancias químicas que se presentan en las glándulas salivales del mosco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hablamos, bueno, es otra representación del ciclo biológico. De la prima infección. ¿Qué es la prima infección? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la prima infección en la Trypanosomiasis americana? ¿Sí? Que era el chagoma de inoculación, que era el signo de Romaña, esa era una prima infección. En el caso de la leishmaniosis, las prima infecciones pueden ser muy variadas. ¿Y eso va a depender de quién? Pues de las características de lo que va a ser la leishmaniosis, que puede ser cutánea, mucocutánea o visceral. Entonces, puede ser muy variable. Aquí lo que vamos a empezar a ver después de la prima infección, pues va a ser la clasificación de la leishmaniasis y cómo la vamos a ubicar. Entonces, ¿cómo se clasifica la leishmaniosis? Pues en visceral, mucocutánea y cutánea. No vamos a tener ninguna otra clasificación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué órganos blancos, para empezar con las prima infecciones y órganos blancos, se van a afectar en el caso de la leishmaniasis visceral o Kala-Azar? Principalmente hígado, vaso y médula ósea. ¿Qué estamos hablando? Órganos de la economía. ¿Sí? De ahí que se produce en hígado y vaso crecimiento degenerado, inflamación degenerada del hígado y el vaso, como se conoce, hepatoesplenomegalia. Tiene una fiebre intermitente, una pérdida de peso, anemia, caquexia. Ojo, aquí lo más importante y que lo que nos hacen ver en la leishmaniasis visceral es la hepatoesplenomegalia y la fiebre intermitente. ¿Sí? Cada que se cierra un ciclo biológico en la ruptura de esos nidos de amastigotes y la liberación de los promastigotes, hay elevaciones de temperatura y eso provoca una fiebre intermitente. Si nosotros hablamos de los órganos blancos de la leishmaniosis mucocutánea, de la espundia, pues hablamos de la mucosa bucal y de la nasofaringe. Ojo, esta destrucción de la mucosa nasofaringea, ya lo comentamos hace un momento, puede ser desfigurante y puede ser destrucciones mutilantes que
nos dan un aspecto leproso y hay que hacer la diferenciación con este tipo de padecimiento bacteriano. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es otro camino que hay que seguir. ¿Para qué? Para hacer una bifurcación del diagnóstico en un momento determinado. En la leishmaniosis cutánea, pues los órganos blancos, pues estamos hablando de tejido cutáneo y de cartílago en particular. Número 1, la leishmaniosis cutánea localizada, que nosotros denominamos en México úlcera de los chicleros. Y 2, cuando se tiene una baja de inmunidad o se tiene inmunodeficiencias o se tiene algunas otras situaciones que puedan ayudar a que se ubique la leishmaniosis, pues se transforma en una leishmaniosis cutánea diseminada. Los órganos blancos, ¿cuáles son? Ya dijimos, la piel, tejido cutáneo y los cartílagos. Normalmente cuando hablamos de cartílago, vamos a hablar de cartílago de la oreja. ¿Sí? Es muy común que en estas zonas de endemicidad los moscos piquen en la oreja y van a destruir el cartílago. Entonces va a ser una mutilación. Mutilan el cartílago y se ve la mutilación de la oreja. Claro, es irreversible, no se va a generar el cartílago y hablaremos ahorita en un momento de qué es lo que sucede cuando se empieza a generar todo este tipo de situaciones de lesiones, tanto en piel como en oreja. La leishmaniasis cutánea localizada son úlceras únicas, ¿sí? Pueden ser múltiples si la picadura puede ser variada, si hay diferentes moscos que estén picando. Son redondeadas, de bordes indurados, fondo limpio, ojo. Aquí mucha gente reportan que los fondos son indoloros. Hay algunos que reportan que los fondos son dolorosos. Eso es, lo podemos poner en una balanza y podemos en un momento determinado hacer la valoración si se trata de un fondo limpio, indoloro o doloroso. Y por otro lado, si nosotros estamos hablando de la inmunidad en un momento determinado, pues va a causar la leishmaniosis cutánea diseminada, que van a ser lesiones nodulares en toda la piel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, empezaremos por ver primero, pues, algo característico que nos vamos a enfrentar nosotros, que sería la leishmaniosis cutánea. ¿Qué es? Pues estas son las lesiones características. ¿Qué nos dicen? Úlceras únicas o múltiples redondeadas, bordes indurados. Pues, ¿cómo empieza? Empieza como una lesión que sería un forúnculo, barro, espinilla, y que empieza a degenerar, empieza a crecer, y la lesión empieza a dar ese borde y esa zona limpia, ¿sí? Ojo, empezaremos a ver aquí algo muy característico. En la leishmaniosis y en otras lesiones que también son afectadas por hongos, empieza a surgir el drenado de líquido linfático. Ese drenado de líquido linfático, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, nos va a empezar a dar una especie de situación blanquecina. Cuando el líquido linfático, ¿sí?, empieza a drenarse y empieza a secarse, nos va a dar una especie como de costra blanca, que es estas imágenes que nosotros empezaremos a observar. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el inicio de una leishmaniosis cutánea. ¿Cómo se van desarrollando? Pues van lesionando, ¿sí? Van lesionando la piel, van lesionando todos esos bordes que son cratiformes, como si fuera un cratercito, que se están delimitados, tienen la característica de ser extremadamente agresivas esas lesiones, y como lo comentamos hace rato, puede ser indoloro o puede ser doloroso. ¿Dónde pueden ubicarse las lesiones? Cualquier zona de la piel. Cualquier zona de la piel donde llegue el mosco hacia la picadura y empieza a generar ese tipo de lesiones. Puede ser en cara y, ojo, aquí empezamos a ver ya un tipo de lesión mucocutánea. ¿De acuerdo? Una lesión en la cara. Hasta ahorita lo que estamos viendo son lesiones de leishmaniosis cutánea localizadas.
Ahorita van a ver lo interesante. Miren, esta es una imagen, esta imagen la comparto con el maestro Bonifaz ahí en micología. ¿Por qué? Pues porque tenemos la lesión de la leishmaniosis cutánea y además tenemos onicomicosis, que es presencia de hongos en las uñas. Este individuo evidentemente tiene lesiones parasitarias y lesiones micóticas. Lo seguimos comentando, esas de drenado de linfa, pues va a producir esas características de costritas blancas alrededor de la lesión. Lógicamente, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de características de la leishmaniosis, son lesiones extremadamente aparatosas y que pueden causar cierto tipo de rechazo con la gente, ¿no? Aquí lo que observamos son las lesiones, cómo se van desarrollando en diversas zonas topográficas del organismo, en diversas zonas cutáneas del organismo. Esto ahorita regresaremos a lo que sería el diagnóstico, pero ven que son zonas muy sui generis, aunque pueden ser confundidas con muchos otros tipos de lesiones que ahorita vamos a observar. Es un individuo de la península de Yucatán, el cual adquiere una leishmaniosis cutánea en el cartílago de la oreja. Y empezamos a ver cómo se va empezando a degradar, a mutilar el cartílago. ¿De acuerdo? Si ustedes ven la literatura, si abren por ahí algunos libros de parasitología, en ocasiones nos dicen que a veces las lesiones en la oreja curan espontáneamente. Tienen una razón. Hay muchas teorías al respecto, pero una de las más acertadas dicen que la temperatura de la oreja siempre es 1 grado o 2 grados menor que la temperatura corporal. Muchos de ustedes ya se las tocaron en este momento y están corroborando que sí están un poquito más frías que el resto del cuerpo. Entonces eso hace que también a veces exista una cura espontánea, no siempre. Siempre hay que darle una ayudadita con los tratamientos para que esto empiece a generar este tipo de características de autocura. Maldiciones en oreja, mutilaciones de cartílago de la oreja, que son características. Y esto ya es otra situación. Es una leishmaniasis cutánea diseminada. Cuando los individuos no tienen una respuesta inmunológica que los ayude a que generen un aspecto de respuesta de inmunidad celular, ¿sí? Lo que hacen todas las estructuras, y no nada más estamos hablando, ahorita estamos en la clase de parasitología, pero no nada más hablamos de este tipo de características propias de los parásitos. Cuando el parásito no tiene, sobre todo, hablar de la inmunidad celular. Cuando la inmunidad celular no está bien implantada en individuos que tienen ya este tipo de alteración, pues vamos a encontrar, sobre todo, que se implantan muchas enfermedades parasitarias y muchas enfermedades micóticas. Hongos y parásitos van de la mano con una buena respuesta de inmunidad celular. Y esto no quiere decir que no tenga importancia en la inmunidad humoral, tiene una importancia vasta, ¿sí? Suprema la inmunidad humoral, pero la inmunidad celular es característica para que nosotros podamos frenar este tipo de situaciones de diseminación. Este individuo tiene una inmunodeficiencia y evidentemente se hace una leishmaniasis cutánea diseminada, como se denomina LCD, y aquí lo tenemos como empieza a brotar una gran cantidad, ¿sí?, de brotes de la leishmania y que son confundidos muy fácilmente con una lepra lepromatosa o lepra tuberculoide, que habría que hacer la diferenciación en el diagnóstico para que nosotros pudiéramos actuar directamente sobre ello. ¿Ok? Es otra leishmaniosis cutánea diseminada, donde podemos encontrar ahí las características propias. Ok. Hay característica perdón, estar tomando agua, pero tengo que hidratar mi garganta. Hay características de las leishmanias en las cuales podemos empezar nosotros a entender
cómo se va comportando este tipo de leishmaniosis y cómo se van comportando este tipo de protozoarios en el interior del organismo humano. Yo al principio, me acuerdo, les hice el comentario, en alguna ocasión nos paramos sobre un barril de pólvora con una serie de tesis ejemplares todavía, de que eran los mecanismos de evasión inmune en las enfermedades parasitarias. Y encontramos una gran cantidad de mecanismos de evasión inmune. Los parásitos los utilizan muy comúnmente, ¿para qué? Para burlar al sistema inmunológico y poder estar presentes en el interior del hospedero. Uno de los más importantes es producir sustancias que inhiban la respuesta inmunológica. Ya veremos cuando hablemos de céstodos, de cisticercos, etcétera, producen sustancias que inhiben la respuesta inmune. Y uno dice, pues, ¿cómo se puede generar este tipo de respuesta, no? En el caso de la leishmaniosis, la evasión inmune se va de varias maneras. Aquí podemos tener nosotros 3 características muy importantes. Una, reproducción intracelular, que se convierte en una reproducción privilegiada. En el interior de las células se están generando los nidos de amastigotes y esos nidos de amastigotes pues van a estar generando continuamente esa reproducción intracelular. ¿Qué ventaja tiene? Que únicamente se van a reconocer cuando salgan de la célula, cuando los macrófagos capten a los promastigotes y puedan mandar el mensaje para que se empiece a producir el anticuerpo correspondiente contra los antígenos de superficie. ¿Qué sucede con esos promastigotes? Pues en el interior, esas promastigotes se transforman en amastigotes y la fisiología del amastigote produce moléculas citotóxicas. Esas moléculas citotóxicas inactivan macrófagos. Hace rato lo comentábamos. Si un macrófago, ¿sí?, se come un promastigote, ¿sí?, fagocita un promastigote, ¿qué va a suceder? En el interior se transforma en amastigote, produce una molécula citotóxica, inactiva al macrófago y puede viajar en el torrente sanguíneo como un nido de amastigotes en el interior de esa célula, hasta llegar a otro órgano blanco y empezar a desarrollar este tipo de evasión inmunológica. Por otro lado, tenemos el activador policlonal. ¿Qué hacen esos amastigotes o qué hacen esos promastigotes? ¿Sí? Producen sustancias que así se denominan activadores policlonales. Esas sustancias actúan sobre las células cebadas, actúan sobre las células de memoria. Hagan de cuenta, si ustedes, voy a poner un ejemplo, si alguno de ustedes le dio paperas, tiene células de memoria. De tal forma que si el virus de las paperas entrara nuevamente al organismo, se despertaría nuevamente el anticuerpo, ¿sí? Esas células cebadas que van a detectar la presencia de ese virus van a generar la célula plasmática y van a hacer que se clone esa célula plasmática para producir anticuerpos contra el virus de las paperas. Si yo en este momento a todas las células de memorias de un organismo, de un cuerpo, le pongo ese activador policlonal, van a recibir un mensaje como si el agente etiológico estuviera nuevamente en el interior. ¿Y qué van a hacer? Se van a clonar esas células plasmáticas para producir una gran cantidad de anticuerpos. ¿Contra qué? Contra lo que fueron diseñadas. ¿Existe el agente etiológico? No, pero están activadas clonalmente. ¿Esto a qué nos conduce? A un desgaste inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que se producen anticuerpos contra una gran cantidad de antígenos, pero no está el antígeno presente. ¿Y eso qué hace? Desgasta inmunológicamente al individuo y además produce una hipergamma globulinemia. Aquí podemos ver
lo que habíamos visto inicialmente con la amebosis, ¿verdad? Título de anticuerpos contra tiempo. ¿Qué sucede? Pues se produce una respuesta humoral, y aquí la tenemos, hasta que ya no se puede más. ¿Por qué? Porque la evasión inmunológica, lo activador policlonal, el viaje en el interior del macrófago, etcétera, el interior de las células, pues hace que se esté evadiendo la respuesta inmunológica. De tal forma que al ser no tan competente la respuesta humoral para eliminar al parásito, se presenta la respuesta celular. Y una vez que hay cooperación entre la inmunidad celular e inmunidad humoral, tenemos una inmunidad esterilizante. Es la respuesta a la pregunta que nos hacía el compañero inicialmente hace rato, cuando empezamos la clase, ¿sí? Si yo me curo de una leishmaniosis cutánea o si yo me curo de una leishmaniosis visceral, ¿puedo adquirir una? Es muy difícil. Se han dado casos, se reportan casos, pero es muy difícil. Hablamos del 80% para arriba que se adquiere una inmunidad esterilizante. Y obvio, eso también nos ayuda a esta inmunidad esterilizante a poner de manifiesto la respuesta celular. Poniendo de manifiesto la respuesta celular se denomina reacción de Montenegro. La reacción de Montenegro no es otra cosa más que administrar subcutáneamente el antígeno de la leishmania y esperar una respuesta de tipo retardado, de tipo celular, en 24 o 48 horas para que nosotros detectemos la presencia de esa respuesta y detectemos que se ha tenido contacto o que se ha aliviado una persona de una leishmaniasis de cualquier tipo. ¿Sí? Normalmente esta leishmaniasis se utiliza para detectar la leishmaniosis cutánea, para ver el tipo de respuesta con fines epidemiológicos y con fines de ver cómo está funcionando la respuesta celular en el individuo. ¿Cómo se llama esto? Reacción de Montenegro. ¿Ok? A ver, aquí es donde ahorita ya vimos un poquito de eso, pero ahora vamos a ver algo muy importante. Para nosotros como químicos, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Pues es utilizar el diagnóstico parasitológico o el diagnóstico inmunológico, cualquier tipo de diagnóstico. Vamos a ver. Número 1, el diagnóstico parasitológico. Ahorita veremos unos videos en los cuales se nos comunica, en base a toda la experiencia histórica, que una de las principales formas de diagnosticar a la leishmaniosis es detectar la presencia del parásito. ¿Y cómo? Pues nada más hay dos maneras de detectarlo. 1, en fase de amastigote, o 2, en fase de promastigote. La primera, ¿cuál es? Pues ver las biopsias, tomar las biopsias de las lesiones. En este caso, hoy una leishmaniosis visceral, pues hay que tomar biopsias del hígado del vaso, de hepatoesplenomegalia, observarla al microscopio, hacer el corte histológico y ver los nidos de amastigotes. Hoy que una leishmaniasis mucocutánea, tomar la biopsia de la mucosa, ¿sí? Hacer el corte histológico, teñirlo y observar los nidos de amastigotes. Hoy una leishmaniasis cutánea, pues a veces es mucho más fácil. Se puede tomar la biopsia o en su defecto a veces se hacen improntas, los frotes por oposición de las lesiones abiertas. ¿Qué hacemos? Teñimos y observamos los nidos de amastigotes. Eso es el diagnóstico de oro que se utiliza en la leishmaniosis. La búsqueda y encontrar la presencia del parásito mismo. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Con el cultivo. No encuentro yo o encuentro rastros, vestigios, muy poco de lo que serían los nidos de amastigotes, tomo esos tejidos, esas biopsias y las cultivo. ¿Qué voy a generar? Crecimiento de promastigotes. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Inoculación en animales de laboratorio. Tomo esos
cortecitos de tejido, inoculo en cojinetes plantares de ratones o de cricetos y veo cómo se produce la lesión en el animal de laboratorio. Y finalmente la impronta pues, obviamente es una biopsia. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Nidos de amastigotes. Todos estos grandes son núcleos, ¿eh? Todo esto que vemos aquí son nidos de amastigotes, que los podemos ver en cualquier tipo de leishmaniosis. En cualquier tipo de clasificación de leishmaniosis encontramos los nidos de amastigotes. Más amastigotes, más amastigotes, más amastigotes. Entonces son tinciones hematoxilina. Que no hacemos el cultivo. ¿Qué vemos en el cultivo? El desarrollo de premastigotes o promastigotes, que son esas famosas rosetas que habíamos ya comentado, ¿sí? Y que lo podíamos empezar a detectar de una manera morfológica. Insisto, si ustedes ponen ahorita un cultivo de Trypanosoma y de Leishmania y me preguntan morfológicamente cuál es cuál, no se puede identificar. Pero si yo tomo esto y detecto la presencia de los antígenos de superficie de Leishmania y detecto la presencia de los antígenos de superficie de Trypanosoma cruzi, lo puedo diferenciar de una manera eficiente y serológicamente adecuada. ¿De acuerdo? ¿Qué son estos? Más cultivos, ¿sí? En los cuales vemos la presencia de los promastigotes, esas estructuras alargadas flageladas, ¿sí? ¿Qué es esto? Un promastigote. ¿Qué es esto? Nidos de amastigotes. ¿Qué es esto? Nido de amastigotes. ¿Qué es esto? Nido de amastigotes. Ojo, ¿yo podría identificar un nido de amastigotes? Probablemente sí. ¿Sí? Si a mí me ponen un tejido de un corazón, veo que es tejido cardíaco, una leishmania no provoca una alteración en el corazón. Entonces diría yo que es un nido de amastigotes de un Trypanosoma cruzi. Sin embargo, un Trypanosoma que también puede ubicarse en médula ósea o en vaso o en hígado en un momento determinado, sí podemos confundirlo con eso. Entonces, habría que ver la clínica, habría que ver la diferenciación y habría que ver el diagnóstico, como ya lo habíamos comentado en el caso del Trypanosoma, con otro tipo de diagnóstico serológico, como sería inmunocromatografías, como sería técnicas de ELISA, etcétera, para diferenciar esas características de estructura antigénica de superficie. ¿De acuerdo? Obvio, aquí estamos hablando de un promastigote, que ese no hay problema. ¿Qué es esto? Es una impronta. Miren, esta fotografía está tomada de ahí del laboratorio de la facultad, ¿sí? Lo que se hizo fue una persona que llegó al INDRE hace muchos años y en el INDRE llevaba una lesión de una leishmaniasis cutánea. Y lo que se hizo fue tomar improntas. Se tomaron muchos portaobjetos y se hicieron improntas de su lesión. ¿Qué es esto? Esto es un macrófago que está en la lesión abierta. Y todos estos es un macrófago que estalló, tenemos el núcleo del macrófago, y todos estos son amastigotes. Con el simple hecho de ver la impronta y ver la observación, diagnosticamos que se trata de una lesión producida por una leishmania. Son los amastigotes característicos. Obvio, están fuera de foco aquí, necesitaremos tener el microscopio y necesitaríamos tener las características propias para la identificación. Ya en el laboratorio, ya lo platicaremos, el maestro Gerardo tiene una característica de diferenciación de los amastigotes, ¿sí? De ver las estructuras internas y cómo se pueden hacer un diagnóstico específico de esto. Por otro lado, podemos utilizar el diagnóstico inmunológico. ¿Cuál sería el primero? Pues la reacción de Montenegro. ¿Sí? Hay también algunas otras reacciones que utilizan serológicas con el antígeno. ¿Para qué nos sirve cultivar a la leishmania? Pues para tener también una fuente de antígeno. Primero, para poner de manifiesto la hipersensibilidad celular. ¿Cómo se llama esa hipersensibilidad celular? Reacción de Montenegro. ¿De acuerdo? Con ese antígeno también podemos hacer otro tipo de diagnóstico serológico. Hay una que se llama formogelificación.
Esto, nos vamos a regresar un poquito aquí. ¿Qué es esto? El desgaste inmunológico, que es el activador policlonal, ya lo comentamos, ¿sí? Es un mecanismo de evasión inmune que produce una hipergamaglobulinemia. Si ustedes ya llevaron sus clases de química clínica, no sé si todavía se las den, ¿sí? Por ahí van a encontrar que existe una relación albúmina-gamma-globulina en circulación y que esa relación albúmina-gamma-globulina, cuando se rompe esa relación que tiene que estar equilibrada, sí nos produce ciertos aspectos patológicos. Cuando nosotros tenemos una hipergamaglobulinemia, la hipergamaglobulinemia la podemos poner de manifiesto, ¿sí? Con una formogelificación. ¿Qué es la formogelificación? Es tomar suero, ojo, no plasma. No vamos a hacer coagulación. Vamos a hacer una formogelificación. Se toma suero del individuo dudoso, sospechoso. Si tiene hipergamaglobulinemia, si tiene un exceso de hipergamaglobulinemia, en el momento en que nosotros adicionamos una gotita de formalina, ¿sí? Esa gamma globulina se polimeriza. Y al polimerizarla nos da un gel. ¿Qué quiere decir? Que el suero, de repente, se forma un gel. No estamos hablando de plasma, ni de coagulación. Estamos hablando de un suero en el cual se polimeriza la gamma globulina por tener una hipergamaglobulinemia y nos forma un gel. ¿Cómo se llama esa prueba? Formogelificación. Esa formogelificación evidentemente es inespecífica. Hay muchos otros padecimientos que nos pueden dar una hipergamaglobulinemia, pero aunado a la reacción de Montenegro, que es más que una reacción de diagnóstico, es una reacción con fines epidemiológicos. La reacción de Montenegro no nos va a decir si hay una infección pasada, si es presente, únicamente nos va a decir ha habido contacto con este tipo de antígeno y si hay compatibilidad en las lesiones, nos soporta el diagnóstico y lo podemos nosotros corroborar con otro tipo de pruebas. ¿Qué otro tipo de pruebas podemos hacer nosotros para los métodos diagnósticos? Pues los métodos diagnósticos, aquí lo vamos a ver, ¿sí? Con qué lo relacionamos con las formas clínicas y qué características distintivas. Número 1, si quieren anotar esta tablita en lo que lo vamos comentando, porque es importante que ustedes tengan este tipo de información, ¿ok? Ahorita ya hablamos del examen parasitológico. Perdón, profesor, creo que Guillermo tiene una duda. A ver, permíteme. A ver, Guillermo. Hola, sí. Buenas tardes, profesor. Quería preguntarle de la formogelificación. Es que, bueno, estaba apuntando, pero no apunté bien. Se toma el suero del individuo, ¿no? Sí. Y después, ¿qué se le agregaba? Bueno, es que... ¿Formol? Ah, formol. Formalina Okay. al 0.5%. Al 0.5%, ok. Sí, nada más era eso. ¿Sí? Gracias, profesor. ¿Sí? Ok, no, de nada. Ok. Muy bien. Examen parasitológico. Obviamente de las muestras clínicas. Ahorita vamos a redondear esto, Ahorita vamos a dar una presentación y les voy a hacer la historia de esa presentación. El examen microscópico, ya lo dijimos, que puede ser histopatológico, puede ser improntas, pueden ser cortes histológicos, etcétera, y el cultivo. ¿Sí? ¿A qué lo aplicamos? ¿Cómo ven esto? Está todo. A la leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. Y las características, pues aplica a los raspados, a los aspirados, como lo vamos a ver ahorita, las biopsias, son específicos. Ojo, requieren experiencia. Esto es algo que yo les comenté desde un principio cuando empezamos las clases. La parasitología en ocasiones nos da un plus en el desarrollo de nuestra carrera profesional. ¿Por qué ese plus? Es adiestrar a nuestra persona para poder llevar a cabo diferentes tipos de diagnóstico.
¿sí? No nada más es llegar, teclear aparatos. Pues si ustedes, miren, desgraciadamente ahorita no tengo un aparato aquí para que lo vean, un aparato de hematología. Un aparato de hematología, ustedes llegan, colocan su sangrita, ¿sí? Pican un botón y en un minuto les da una biometría hemática completa de 28 o 30 parámetros. Y dicen, oye, ¿qué? Todo es automatizado. ¿Qué pasa si se descompone el aparato? Pues ya no vamos a saber cuántos eosinófilos hay, ¿sí? ¿Cuántos basófilos hay? ¿Cuántos polimorfonucleares? ¿Qué cantidad de hemoglobina? ¿Qué volumen corpuscular medio? No. Entonces, ¿qué es lo que hace ese plus? Que nosotros podamos hacerlo independientemente de aparatos o de sistemas automatizados. Entonces, aquí, por eso requieren experiencia técnica, ¿sí? A veces, cuando nosotros hacemos los cultivos, se contaminan. ¿Qué hay que hacer? Manipular esos cultivos, saber cómo hacerlos. ¿Qué hay que hacer? Tener conocimiento, ¿sí? De las características fisiológicas, histológicas. Hace rato yo les comentaba, ¿cómo puedo identificar un corte histológico de un corazón? Obvio, ustedes no tienen la necesidad de eso porque pues, no llevaron las disciplinas de histología y patología. ¿De acuerdo? Pero este plus nos ayuda a que nosotros podamos tener ventaja sobre otro tipo de métodos diagnósticos. Necesitamos pericia. ¿Qué hay que hacer? Pues hacerlo rutinariamente. Los que tienen que dedicarse al diagnóstico de la leishmaniosis en diversas zonas geográficas o en diversas zonas donde existe una gran cantidad de incidencia, ¿sí? Pues hay que adquirir esa pericia. Y puede haber complicaciones, ¿por qué? Pues porque a veces se lesionan algunos vasos, hay lesiones de sangrado. ¿De acuerdo? Ok. Método diagnóstico, prueba de Montenegro. ¿Para qué nos sirve? Para dos leishmaniosis. Hace rato lo comentamos. La leishmaniosis cutánea y la mucocutánea. ¿Qué características tiene? No diferencia infecciones pasadas o recientes, lo comentamos. Es un método complementario para las áreas de endemicidad y que nos ayuda mucho a estudios epidemiológicos y de inmunología, para ver la serología o los subserotipos que pueden tener en zonas endémicas de leishmaniosis. Después vienen los métodos inmunológicos, la detección de anticuerpos, la inmunofluorescencia indirecta, que es uno de los principales métodos que se utiliza, el método de ELISA. Hay una técnica de electroinmunotransferencia, ¿sí? Existe la detección de anticuerpos por aglutinación directa, etcétera, y eso lo utilizamos para la leishmaniosis visceral. Ojo, aquí tenemos una gran cantidad de antígenos que nos proporcionan buena sensibilidad y especificidad en las zonas endémicas, ¿sí? Yo le vería una desventaja. Dice, es un ensayo semicuantitativo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos nosotros hacer una trazabilidad de que si aumenta o disminuyen los anticuerpos. No podemos en ocasiones tomar títulos de esto. Tiene buena sensibilidad y especificidad y necesitamos un equipo especial para hacerlo. Y finalmente, pues, lo que está de moda, aplicar la forma a todas las formas clínicas, que es el famoso PCR, que es una alta sensibilidad, aplica una gran cantidad de muestras y estos cebadores o los primers que se tienen son primers que ya están perfectamente bien ubicados y que se utilizan para el desarrollo de este tipo de pruebas. Ojo, si nosotros hacemos la característica, porque en estas zonas de endemicidad no existe gran afluencia económica para desarrollar este tipo de pruebas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llevar a cabo lo que vayamos adquiriendo en nuestro sentido de experiencia para el diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Qué tratamiento se tiene? Desde el siglo pasado
hace muchísimos años, más de 40, 50 años, se utilizan los famosos antimoniales, que son compuestos pentavalentes de antimonio. Se ha visto que el antimonio es uno de los compuestos que inhiben mucho la característica del desarrollo de la leishmania. Esto es otro tratado también de la leishmaniosis. Ahorita vamos a ver cómo Sanofi Aventis desarrolla lo que sería el antimonial de neglumina, que es un antimonial, el estivogluconato de antimonio y sodio, que son antimoniales, y que se utilizan miligramos por kilogramo de peso corporal. Ojo, aquí es veremos los videos, es una situación en la cual se tiene que ir monitoreando a los individuos. En la leishmaniasis no crean que se administra el tratamiento y la semana que entra ya estoy bien, no, se monitorean por meses, mucho tiempo se van monitoreando para poder cómo va desarrollando y cómo va evolucionando este tipo de padecimiento, para que nosotros podamos en un momento determinado inclusive inhibir las recaídas que se puedan tener con el paso del tiempo. Obvio, los antimoniales son los que se utilizan comúnmente para el desarrollo del tratamiento de la leishmaniosis, ¿sí? Pero en ocasiones no pueden ser tan efectivos. ¿Y qué utilizamos? Anfotericina B y derivados de pentamidina o la misma pentamidina. Esto nos conduce a que cuando nosotros administramos los tratamientos y la gente se cura, sana, queda en ellos una inmunidad esterilizante que les impide tener recidivas o les impide tener recaídas o, en su defecto, vuelvan a tener contacto con la leishmania. ¿De acuerdo? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Profe, yo sí tengo una duda. Sí. Al principio de la clase mencionaba que una leishmania visceral no podía ir a una cutánea. ¿A una qué, perdón? O sea, entendí que una leishmania Sí, visceral... sí. No pueden viajar. Eso es... o sea, solo su órgano. Sí. Normalmente nosotros detectamos la presencia de la leishmaniosis en base a las especies. Cada especie va a estar determinada para tener esos receptores que los van a tener en diversas células del cuerpo. Hablamos nosotros de médula ósea, hablamos nosotros de hígado, de vaso, que tienen receptores específicos para Leishmania donovani. ¿De acuerdo? Y hay receptores específicos para Leishmania mexicana o Leishmania brasiliensis o guyanensis, etcétera. ¿Sí? Entonces esos son específicos los receptores para esas especies y que esos, obvio, si nosotros no tenemos receptores de una leishmaniasis mexicana, una leishmania mexicana, no tenemos receptores de esa leishmania en el hígado y en el vaso, no van a proceder a ubicarse en el hígado y el vaso. ¿De acuerdo? Gracias, profe. De nada. Ok. ¿Ninguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Ok, entonces miren, vamos a ver, vamos a cerrar esto. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si camina esto. Ok, ¿sí se ve? Sí. Ok. Miren, esta es una presentación de una leishmaniosis. Esto es una propaganda para el tratamiento de la leishmania. Esto está producido por Sanofi Aventis. Y esto es un investigador de Colombia
¿sí? Que es el doctor Jaime Soto, y que hace todo este tipo de presentación. Inclusive yo en alguna ocasión quise hacer este tipo de presentaciones cuando estaba en auge, antes de toda esta pandemia y todas esas situaciones, estaba en auge las materias terminales del bloque de la clínica en el QFB, y jalé a varias gentes a hacer este tipo de presentaciones como una tesis, y evidentemente hacerlo con cada uno de los parásitos que nosotros tenemos. Ejemplo, miren, a ver, vamos a ver la introducción, ya la vimos, aquí lo que, a ver, vamos a ver primero unos videos del diagnóstico y ahorita vemos las presentaciones. A ver, vamos a ver las presentaciones clínicas. Y ahorita vemos cómo esto empieza a generarse. Ok. Bien. A ver, vamos a ver la cutánea. La leishmaniasis cutánea, ya vimos ahorita unas imágenes, ¿sí? Eso es lo que estábamos observando nosotros, este tipo de lesiones. La leishmaniasis cutánea, las lesiones en piel, ¿sí? Creatiforme, ahí las tenemos. Sí, puede estar en cualquier tipo de piel descubierta. Aquí obviamente vamos a ver también que con el tratamiento empiezan a desarrollar una cura. Mucocutánea. Ahí, ¿qué vemos? Bueno, son los datos de las características en porcentaje de las leishmanias que producen la leishmaniasis cutánea. Aquí ya tenemos algunas lesiones, ¿sí? En el cartílago nasal, ¿sí? Cómo se ubican, el porcentaje en que se van ubicando, dependiendo de también el compromiso en las zonas, tanto de la superficie como de las mucosas. Ahí tenemos la perforación, inclusive por ahí veremos una foto, miren la destrucción del cartílago, cómo ya el cartílago está destruido y se está penetrando una varilla para ver que ya no hay cartílago, que ya hubo una destrucción completa del cartílago, ¿sí? Lógicamente, pues las lesiones empiezan a ser un poquito más drásticas, más aparatosas, y esto pues conduce a la destrucción completa, ¿sí? De los cartílagos y también de la mucosa del paladar. Aquí la tenemos, todo este tipo de lesiones que ya están afectando la mucosa del paladar. La cutánea difusa, pues aquí tenemos otras lesiones. Empiezan a ser difusas. Y la visceral, que la visceral, pues evidentemente, uno de los aspectos clínicos que habíamos visto que será la hepatoesplenomegalia. Sí, esas características del cuadro clínico que mencionamos, aquí se observa que el abultamiento del abdomen no es otra cosa más que una hepatoesplenomegalia pronunciada, ¿sí? Las pérdidas de peso, las fiebres recurrentes, y aquí tenemos la imagen ya post-mortem de lo que sería un hepatoescrecimiento degenerado del hígado y del vaso. ¿De acuerdo? ¿Cómo se diagnostica esto? A ver, me quiero ver fotos. A ver, vamos a ver. Esto es importante, ahorita vemos los videos del diagnóstico. Fotos de la leishmaniasis cutánea. Ahí lo tenemos. Ojo, todo esto se puede confundir con cáncer de piel, con psoriasis, con otro tipo de enfermedades, ¿sí? Déjenme ver si viene aquí en esta. Todos son leishmaniasis cutánea. Aquí miren, por ejemplo, ¿con qué podemos confundir esto? Con
con una esporotricosis o puede estar combinada con una enfermedad micótica. Hay que hacer el diagnóstico específico. Cicatrices, ¿sí? Lesiones. Aquí lo que comentábamos, decíamos del drenado de la linfa. Déjenme ver si encontramos por aquí. Bueno, todas son lesiones mucocutáneas, ya la vimos ahí también. ¿Sí? Las lesiones a nivel mucocutáneo. Y vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Número 1, el examen directo. Hasta música le vamos a poner aquí, miren. A ver. Ok. Aspirado. Esta biopsia se pueden hacer cortes histológicos y detectar los nidos de amastigotes. Y es una de las pruebas para la acción de Montenegro. Ok, como verán, de todo lo que hizo el diagnóstico, no
fue ningún aparato automatizado. Todo fue habilidad, todo fue habilidad manual, todo fue experiencia, todo fue empezar a detectar la presencia de esos nidos de amastigotes. Y aquí, obvio, también tenemos déjenme ver si está aquí. Bueno, esto es para lo que fue exhibido el video, ¿no? Para el tratamiento. Que utilizan antimoniales pentavalentes de antimonio, isotionato de pentamidina, la tefosina, la anfotericina B, y, ojo, aquí es algo importante, el monitoreo. ¿Qué va a suceder con esto? Pues hay que ir monitoreando las lesiones. ¿Para qué? Pues para ver si van desarrollando más o van surtiendo efecto el tratamiento y vayan desapareciendo las lesiones. ¿De acuerdo? Y aquí vienen todos los cuadros de tratamiento, que obviamente pues a nosotros no nos compete ya administrar los tratamientos de este tipo de situaciones, ¿verdad? Muy bien. Referencias, fotos, videos, bueno, aquí en la autoevaluación pues ahí es un examencito, que ahí no se los pongo porque luego sacamos de ahí unas preguntitas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Salimos, perfecto. Ok, ¿preguntas? Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Observé que en el diagnóstico directo toman una muestra de la superficie de la piel. Eso me hace suponer que podemos recuperar el parásito. Y mi pregunta es si una persona que ya tiene una lesión por leishmania, al tocarse la lesión, se la puede, bueno, o sea, ¿puede infectarse otra zona en la piel? No. O sea, llevar de esa lesión a otra, no. Ajá. Acuérdense, por eso se denominan promastigotes metacíclicos, tripomastigotes metacíclicos. Por ahí el maestro Gerardo, cuando hablaron de amibas, les hablaba de los precíclicos y de los metacíclicos. Deben de llevar un proceso en el interior del elemento transmisor para volverse potencialmente infectante. Tú me estás tratando de hacer la pregunta de que si yo de esa lesión de una persona la coloco en mi piel, ¿me puedo infectar? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Ok, o si alguien más se puede infectar. Si tiene solución de continuidad o tiene una lesión abierta, sí. ¿Sí? O sea, si tú tomas esa biopsia y si por X circunstancia tú tienes una lesión abierta, una solución de continuidad, una herida y rozas, ¿te puedes contagiar? Claro que sí. Gracias. Se utilizan las medidas de seguridad, los guantes, etcétera. ¿Ok? Gracias. De nada. ¿Más preguntas? Profesor, una pregunta. En la superficie de las lesiones cutáneas por leishmania, entonces, ¿la forma del parásito que está ahí son los promastigotes? No, pues lo más seguro es que estén los amastigotes, los nidos de amastigote. Aunque no sean intracelulares o... No, los amastigotes son intracelulares. Ajá, pero en la superficie de la lesión, o sea, aunque esté el tejido ya destruido. ¿Son intracelulares? Ok. Sí. Todas esas imágenes que hemos visto son células, aunque esté la lesión abierta, la lesión húmeda, ¿sí? Las células que tú vas a encontrar ahí son células que están infectadas con el amastigote. Ok, gracias. Entonces sí se requiere necesariamente del elemento transmisor para... ¿En qué, perdón? Sí, se requiere necesariamente del transmisor para que... Desde luego. Desde luego es lo que comentábamos hacer. ¿Sí? Okay, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ninguna duda? ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó específicamente bien delineado? Sí, todo bien. Ok. Sí, profe. Muy bien. Entonces, pues,
Creo que no me falló la voz, creo que estamos bien. Nos vemos el próximo martes para hablar de ya de apicomplexas. Ya cerraremos con protozoarios más adelante. Por mientras, el próximo lunes tendremos ya, me importaba mucho ver esto para ver ya la diferenciación morfológica de los protozoarios flagelados. ¿De acuerdo? Déjenme ver si alguien tiene por aquí una preguntita. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo lunes y que tengan todavía una excelente semana. ¿Algo, Sofía? ¿Algún comentario? No, ninguno, profesor. ¿No? Todo bien. Tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, igualmente. Hasta luego. profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Adiós. Hasta luego, profe. Gracias.